Jiménez con nosotros, trae invitadazo porque dijo que nos iba a poner al día cómo regularizar los inmuebles, ¿es correcto? Claro, la semana pasada hablamos del tema de la cuestión notarial, que no se olviden, todavía estamos en septiembre, están a tiempo de hacer su testamento, de la jornada notarial, y con motivo de eso quisimos darle una continuidad trayendo a un especialista en derecho urbanístico. ¿Qué es esto? Mira que se oye muy fifí. Ande, pues. Si gustas explicarnos. La gran mayoría de nosotros, de nuestros papás, de nuestros abuelos, no tenemos regularizado nuestra casa. ¿Cómo? Nuestro ¿Hay que departamento. regularizarlo? ¿Cómo Claro. se regulariza A ver, Si eso? no lo tienes escriturado a tu nombre, Ok. lo tienes escriturado porque tu papá te lo dejó, Y porque tu está a nombre del abuelita papá. te lo dio, Ajá. porque Ok. está a nombre de una tercera persona y solamente tienes un contrato privado de compraventa. Ajá. Siguiente va. Siempre, sí o sí, te lo digo desde este momento, sí o sí lo vas a tener que regularizar. Tú, tus hijos, tus nietos o alguien, pero antes de que sea la manzana de la discordia. Y para eso trajiste a nuestro especialista. Espérate, te tengo mejores noticias aún. ¿Ah, sí? No Ah, solamente, caray. sí. Pues vámonos, ya luego. Nadie sabe cómo tramitar. Si tú quieres invertir en una licencia de uso de suelo para que te conviertas tu casa o una propiedad en una oficina, ¿O en un negocio? en un negocio, en un comercio o lo que sea, nadie sabe por dónde empezar. Acabamos de aperturar una dirección general en la oficina en donde el licenciado José Torres se va a hacer cargo Bienvenido, licenciado. Muchas Buenos gracias, días. buenos días. para todos aquellos efectos de licencias y permisos de uso de suelo. Pero qué mejor que él que nos explique. Licenciado, pues bienvenido. Oiga. Muchas gracias. Sí, en efecto, tal y como lo menciona el licenciado, tratamos de dar un paso previo para los inversores. Cuando ustedes quieren explotar algún inmueble que a lo mejor, como lo bien lo menciona el licenciado, ha estado ahí por mucho tiempo, es donde nosotros entramos. Primero hacemos un due diligence, hacemos una radiografía jurídica del inmueble para saber el estatus. Una vez que ya sabemos la forma jurídica en la que se encuentra, nosotros le decimos al inversor, tú puedes explotar A, B, C o D o cualquier tipo de giro. ¿Es muy difícil conseguir ese tipo de permisos de cambio de uso de suelo o no? Vamos a hablar de manera general. En la Ciudad de México han existido ciertas regulaciones que Sí. cada vez limitan más a los inversores, pero es justo ahí donde entra esta dirección del despacho. Nosotros entendemos tu proyecto y le damos el fundamento jurídico necesario para que el día de mañana, cuando los inversores pretendan aperturar este giro, no tengan ningún problema con la autoridad. Desafortunadamente nos hemos topado en muchas ocasiones que invierten, echan a andar un proyecto, un restaurante, una lavandería, un gimnasio, un lavado de automóviles, y en el momento en el que quieren abrir, llega la autoridad Les clausuran. Exactamente. Bueno, pero si no tienes el permiso comercial, no lo puedes abrir. El que está mal es uno. Primero es el permiso y luego abres, ¿o cómo funciona? Es correcto, Ah, ok, pero a veces ok. la gran mayoría de la gente no lo sabe. Te dicen, oye, te vendo mi lavado de autos que está funcionando. Y a lo mejor están arreglados ahí con las autoridades. Ah, pero no tienen el permiso. Pero debajo entonces del tú, agua. ajá, o tú vas y ok, ok. rentas una oficina y pones, y la condición es muy linda, haces tu contrato de arrendamiento y por Y le ignorancia, pones oficina acondicionada. ajá, y de repente No te existe. cae la autoridad y te dice, oye, qué lindo que tienes aquí tu oficina, Wow. pero no tienes un permiso de uso de Uso de suelo, suelo. luego entonces te clausuro. Oye, y lo de la regularización del inmueble, eso me interesa, porque si está la escritura a nombre de alguien más, el abuelo, el papá, el tío, el primo, el sobrino, uno vive ahí, ¿cómo se regulariza? O sea, ¿tienes que volver a escriturar y sale un dineral o no? ¿O cómo es, licenciado? Pues es el negocio ahí, la escrituración. Bueno, depende. ¿O tienes que hacer un poder notarial para actos de dominio y eso? Mírala. Digo, yo mírala. pregunto, ¿verdad? Sí, sí, ¿Se sí. han venido los tres sí se- licenciados? Sí, sí le gira. Sí. Sí le gira esta niña. ¿Usted cree que nomás nos viene a vender humo? No. El güero es nada más para despistar. No. Sí le sabe. En Adelante, efecto, por por eso hablaba en un principio del due diligence. Necesitamos saber el estado actual que guarda el inmueble, porque dependiendo de eso es el camino, la estrategia jurídica Ok. que debemos de tomar para poner a nombre o escriturar a nombre del interesado este inmueble.
Y hay que Entonces, pagar escrituras ahí, ¿no? ¿Cuánto cuestan las escrituras? ¿Es un porcentaje? Es un porcentaje según- del valor total, ¿no? Depende. Depende. Si es para casa, sí, claro. Si es Hasta se ríe porque- para casa habitación es uno, si es con uso de suelo. No, es claro, pero exentar. que estamos hablando de porcentajes. Les voy a decir algo. Realmente pasa en México y yo creo que pasa en la mayoría de los países de América Latina. No tenemos nada en regla. Es Claro. correcto. Es así. Vivimos una casa, rentas y no tienes ni siquiera luego contrato. Es O correcto. hasta que lo necesitas lo Y regularizas. cuando te vas al más allá, Sí. dejas puros problemas. Un relajo. Y es- Porque sucede el caso de que el abuelito te da la casa, te quedas en la casa, se muere el abuelito y luego no tienes los escritura. hijos Y luego los hacen tíos, un relajo los y te sacan. hermanos, Correcto. empiezan a invadir la propiedad Tal cual. y se reparten de hecho. A ti te toca a ti, aquí te toca acá, te ¿Cómo toca acá, evitarlo, te toca acá, allá. Y luego cada vez más van invadiendo mayores espacios y se va generando un hacinamiento de tal forma que terminan odiándose peor entre Dividiendo la casa a la familiares. La invasión hormiga. Odiándose peor entre familiares que entre los peores enemigos extraños. Sí, sí, sí. Entonces, esta sección, gracias a esta sección que ya llevamos desde hace algunos años, nos permite darle voz a la prevención, a la cultura de la prevención. Es importante entonces escriturar, Pero tener hacer en primero el orden. due diligence que Ay, dijo el comadre, yo el inglés no te lo licenciado. manejo con esa facilidad. A ver, El due diligence no es otra cosa Fíjate. más que sacar una radiografía. Una radiografía jurídica del estado que guarda el inmueble. los que piden, por ejemplo, préstamo con el banco y haces un pago al banco Exactamente. y luego terminas de pagar, pero hay que pagar un extra para las escrituras. Luego Sí. para... Te tienen que dar tu Liberarlo. carta finiquito, Ok. liberas el adeudo. ¿Qué pasa a la gente que no ha hecho ese trámite? Ya pagó, ahí están, el inmueble es tuyo, pero no tienes papel. ¿El banco te lo puede quitar? No, no Ok. porque ya no tienes Tienes un los recibos de compromiso pago con el banco. al banco. El problema es cuando el banco o la hipotecaria desaparecen. Ok. ¿Hay algún lugar, registro de propiedad, a donde uno pueda checar? El caso que tú decías, el abuelo me la dejó mi papá, y a veces no Tengo tienes ni el la papel. copia- ni la copia de la escritura. No tienes ni nada, copia. nada más ¿Dónde llevas me viviendo puedo ahí dirigir? años. Además de ustedes, ¿hay algún registro de propiedad donde me checan computadora Claro. algo? En la Ciudad de México Sí. es el registro público de la propiedad. Correcto. Y con el domicilio exacto, tú puedes pagar los derechos y saber a nombre de quién está inscrita esa propiedad. Bien. Es un registro público. La gente piensa que es como una cosa telenovelesca Privado. el enterarme a nombre de quién aparece cierto bien. Porque puede ser que alguien me está rentando con un contrato y ni siquiera es dueño de la propiedad. Claro. Puede ser. ¡Wow! Entonces, toda esa irregularidad en los inmuebles, Sí. si tú lo ves de manera preventiva, te cuesta mucho menos Claro. que de manera correctiva. Y sobre todo que aquí podemos combinar ese tema con la situación de que, oye, tengo una propiedad que está ociosa, ¿Qué quiere decir eso? que no se está produciendo, Ah, ok, ok, que no que se no, está ningún dejando no la de ven. dinero, O sea, que Un nada más está pasivo. ahí. tienes un Ahí está, terreno. ok. Un elefante blanco, que- como y se que- Sí, dice, no comadre. rentas, no vendes, Y no que entonces podemos tramitarte, ¿no? Un permiso de uso de suelo para que pongas un estacionamiento algo, un público. algo. Para que lo No, rentes. te lo digo una cosa, un estacionamiento público no le tienes que invertir un Nada. peso. Es buen cierto. negocio. Una casetita ahí, un baño y un lugar donde cobres, le pones ahí un poquito de Lo de aplanas. petate, ¿no? Y Hasta en la Ciudad de piedritas. México es uno de los problemas más grandes que tenemos. Cuando llegas a un lugar no sabes, no tienes dónde O estacionarte. luego te ponen la araña. Claro. Ahora piensa uno que es imposible. Si tiene usted algún tipo de propiedad que pueda comercializar, Sí. ¿es correcta la Claro. palabra comercializar? Sí. Entonces que se comuniquen al despacho. Por favor. Para que ustedes Y los ayuden aquí para con los conseguirle el licenciados. permiso de uso de suelo. Claro, y además le puedes incrementar enormemente la plusvalía. Y hacerle su A la hora de la due venta no vale lo diligence. mismo casa habitación que para negocio. Claro, tú lo puedes vender para casa, habitación y o para oficina. ¿Cuánto sube más el porcentaje del valor de una? Por lo menos un 50% más. Wow, gracias, pues, vale la licenciada. pena. No Ya sabríamos saben qué a hacer dónde sin ustedes. comunicarse. Mamá, Gracias, mira, licenciado. mira Vamos lo a que darles un hiciste. beso a la Gracias. mamá del Te quiero Capi, mucho, con todo mamá. gusto. ¿Cómo no? Por favor, con Oigan, mucho gusto pues nos entonces, asistimos. ¿dónde está el despacho para ya ir haciendo la cola? Comadre? ¿Qué pasó, comadre? Allá aparecen los números que aparecen. Vamos a ir a una pausita y volvemos.